Hola, bienvenidos a este video en el que vamos a ver suma, resta, multiplicación y división de polinomios. Para empezar tengo esta operación que es una suma de polinomios. En cada uno tengo 4 monomios. Entonces, tengo 5x más x a la 3 menos 2x a la 2 más 3. Todo eso más 4x a la 2 más 3x a la 3 menos 2x más 5. Entonces vamos a ver paso a paso cómo se hace esta operación. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar de mayor a menor las variables, los exponentes de las variables, para que nos quede más fácil de hacer la operación y que nos quede más fácil visualmente, y quitar los paréntesis. Entonces, una vez tengamos ordenado, podemos señalar o memorizar bien dónde tenemos cada uno de los exponentes, como organizar por parejitas los que tienen la misma parte literaria, y luego empezamos a realizar las operaciones. Entonces, primero resolvemos lo de lo rojo. Entonces nos queda x a la 3 más 3x a la 3. Recordemos que x a la 3 es lo mismo que 1x a la 3. Entonces sumamos y nos da 1 más 3, 4. Y mantenemos el x a la 3. Entonces nos queda 4x a la 3. Ahora hacemos el 2x a la 2 más x más 4x a la 2. Entonces, como el 2x a la 2 tiene símbolo negativo, entonces lo tomamos como un menos 2. Entonces sumamos los coeficientes de esos monomios, y entonces hacemos 2 más menos 2, perdón, más 4 nos da más 2, y mantenemos la parte literaria. Entonces nos queda más 2x a la 2. Luego pasamos al verdecito. Entonces tenemos más 5x menos 2x. Entonces lo mismo, hacemos la operación con los coeficientes. Entonces 5 menos 2, 3, y mantenemos la parte literaria, que en este caso es x. Entonces nos queda más 3x. Y por último, la de los moraditos. Entonces más 3 más 5 es más 8. Y como no tiene parte literaria, ni letras, ni variables, entonces simplemente lo dejamos así. Entonces el resultado de esta suma de polinomios es 4x a la 3 más 2x a la 2 más 3x más 8. Ahora pasemos a ver cómo se hace esta resta de trinomios. Se llaman trinomios porque tenemos 3 monomios. Entonces, empezamos como en la suma, por quitar los paréntesis. Sin embargo, en este caso tenemos una regla, y es que al quitar el paréntesis que está del lado derecho del negativo, del menos, tenemos que cambiarle el símbolo. Entonces, en este caso, como este era un positivo, porque al no tener símbolos se interpreta como positivo, pasa a ser negativo. Luego, este era un negativo, entonces pasa a ser positivo, y este, que era negativo, pasa a ser positivo. Esto para que el resultado sea correcto. Al quitar los paréntesis, entonces tenemos que tener mucha atención con eso. Luego hacemos como con la suma, emparejamos los distintos monomios con sus respectivas partes literarias, y empezamos a resolver de la misma manera que la suma. Esta vez, como no tenemos, o sea, como ya hemos quitado los paréntesis, ya cambiamos el símbolo, podemos hacerlo de la misma manera que la suma y no tendremos ningún problema. Entonces, 5x a la 2 y a la 3 está emparejado con 1x a la 2 y a la 3. Entonces hacemos la resta, porque el menos 1, porque el 1x a la 2 y a la 3 es negativo. Entonces hacemos la resta, 5 menos 1, 4, y mantenemos la parte literaria otra vez. Entonces nos queda 4x a la 2 y a la 3. Luego hacemos con la parte de los naranjaditos, de los amarillitos. Entonces 4y a la 2 lo emparejamos con más 1y a la 2. Como es más, como es positivo, se suman. Entonces 4y a la 2 más 1y a la 2 queda 5y a la 2. Luego el verdecito es
menos 5, eso es importante tenerlo en cuenta, es negativo. Entonces menos 5 x a la 2 más 4 x a la 2, hacemos menos 5 más 4, eso nos da menos 1. Entonces mantenemos la misma variable y el mismo índice de la variable, entonces nos queda menos 1 x a la 2. Entonces el resultado de esta resta de trinomios es 4x a la 2, y a la 3, más 5y a la 2, menos 1x2. Ahora tenemos esta multiplicación de un binomio por un trinomio. Entonces, sabemos que es una multiplicación porque entre los paréntesis no hay nada. Recordemos que siempre que no haya ningún símbolo de operación y esté pegado una letra, una variable o unos paréntesis entre sí, esto significa multiplicación. Entonces, voy a leer la multiplicación. Multiplicamos 5z más 5b a la 2 por 3z a la 2 menos 5y más 2b a la 2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar la primera monomio de la primera parte de la multiplicación por todos los componentes, los monomios del segundo paréntesis. Entonces multiplicamos 5z por 3z a la 2. Esto nos da 5 por 3, 15, y z por z a la 2 es lo mismo que una multiplicación de potencias. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar los exponentes. Entonces z, como no tiene exponente, es lo mismo que z a la 1 y z a la 2, se suman los exponentes, 1 más 2, 3, entonces nos queda 15z a la 3. Luego multiplicamos símbolos, entonces como no tenemos ningún símbolo en el 5z, asumimos que es positivo, entonces positivo por positivo, pues nos queda entonces 15z a la 3 positivo. Ahora hacemos lo mismo, pero multiplicando 5z por 5 menos 5y, entonces multiplicamos más por menos nos da menos. Entonces multiplicamos 5 por 5, 25, y z por y, como no son variables semejantes, entonces ponemos ambas. Entonces nos queda menos 25 z, y. Por último, multiplicamos 5z por 2b a la 2. Entonces, multiplicamos símbolos, más por más nos da más, y 5 por 2, 10. Luego, como z y b a la 2 no son variables semejantes, dejamos ambas, y como el b tiene el a la 2, entonces nos queda 10 positivo z b a la 2. Ahora pasamos a multiplicar el segundo componente de nuestro primer paréntesis por los tres componentes del segundo paréntesis para completar la multiplicación. Entonces, multiplicamos símbolos, positivo por positivo nos da positivo, 5 por 3, 15, y ahora multiplicamos letras. B a la 2 por Z a la 2 es lo mismo que B a la 2, Z a la 2, porque como no son semejantes, los tenemos que mantener ambos. Luego, positivo por negativo nos da negativo, entonces 5 por 5, 25. B a la 2 por Y a la 2, por Y a la 1 nos da B a la 2, Y. Entonces nos queda 25 B a la 2, Y. Negativo, porque como habíamos visto, más por menos nos da menos. Entonces, menos 25 b a la 2 y. Ahora multiplicamos, para terminar con esta operación, 5 b a la 2 por 2 b a la 2. Aquí volvemos a tener variables semejantes, y entonces lo que hacemos otra vez es sumar los exponentes porque es una multiplicación de variables. Entonces hacemos 5 por 2, 10, y luego b a la 2 por b a la 2 es lo mismo que b a la 4. Entonces nos queda más 10 b a la 4. Ese es el resultado de nuestra ecuación. Para finalizar este video tengo esta división en la que vamos a dividir un trinomio entre un binomio. Esto también, como podemos ver en la pantalla, se puede escribir como una fracción,
en la que el denominador es el dividendo y el denominador es el divisor. Pero para poder hacer la operación lo debemos pasar a la manera en la que dividimos normalmente números naturales. También cabe resaltar que esto es, como dije al principio, una división entre polinomios, porque la división entre monomios se hace de manera diferente. Entonces, vamos a quitar por ahora la fracción, porque lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, lo primero que tenemos que hallar es un número que, al multiplicarlo por la x, por este primer número del divisor, nos dé 2x al cuadrado. Entonces, para tener 2, tenemos que poner un 2, entonces sería 2, y luego 2x para que sea x al cuadrado, porque 2 por 1, porque recordemos que cuando uno tiene ningún número antes de la variable, esto es lo mismo que si fuera un 1, entonces 2 por 1, 2, y x por x, x al cuadrado. Entonces luego lo que sigue es multiplicar 2x por este numerito. Entonces 2x, como veíamos ahorita, es 2x al cuadrado. 2x por x es 2x al cuadrado. Y 2x por 10 es 20x. Porque 2 por 10 es 20. Y x, como el 10 no tiene x, simplemente se mantiene. Entonces, algo muy importante que tenemos que tener muy en cuenta si queremos que nuestras operaciones nos salgan bien es que debemos cambiar el símbolo cuando dividimos. Entonces, cuando multiplicamos 2x por x, entonces cambiamos el símbolo. Como nos queda 2x al cuadrado, le ponemos menos 2x al cuadrado, y lo mismo con el otro. Entonces, ya, esto es muy importante para que nos dé bien el resultado. Entonces, hacemos esta resta. Como vemos, estos son números iguales, entonces se cancelan. Y acá 24x menos 20x es 4x. 24 menos 20 es 4. Entonces, ahora lo que hacemos es bajar el más 40. Entonces nos queda 4x más 40. Ahora tenemos que encontrar un número que al multiplicarlo por esta x nos dé 4x. Ese número es 4, porque 4 por 1, recordemos lo del 1 acá, nos da 4, y x, como el 4 no tenía x, nos da x, se mantiene. Entonces nos queda 4. Ahora multiplicamos 4 por x, 4x, y 4 por 10, 40. Ahora intercambiamos el símbolo, recordemos, muy importante. Entonces, como era positivo se vuelve negativo, y como era positivo se vuelve negativo. Hacemos las operaciones, se cancelan ambos porque ambos son iguales, entonces el residuo es 0. Entonces ya tenemos lista nuestra división. El resultado es 2x más 4. Muchas gracias por ver este video y espero que hayan aprendido cómo hacer esta suma, resta, multiplicación y división de polinomios. Hasta la próxima.